Gente rebuscando en la basura en busca de comida. Madres renunciando a su propia comida para alimentar a sus hijos. Y trabajadores de clase media, sí, clase media, haciendo cola para conseguir un plato de sopa en comunidades asistenciales. No, esto no es un país devastado por la guerra. Ni un rincón olvidado del mundo. Es Argentina. Ahora. En pleno año 2025. Sí, la misma Argentina que alguna vez fue una de las naciones más ricas del planeta. Que, a principios del siglo XX, tenía el mismo PIB per cápita que Francia y Alemania. La misma Argentina que era llamada, la joya de América Latina. Hoy, sufre una de las mayores crisis económicas del mundo. La pregunta es, ¿qué salió tan mal? ¿Cómo un país con suelo fértil, riquezas naturales y una población educada llegó a este nivel de colapso social? Hoy, en Mundo Bello, vamos a abrir el telón de la tragedia argentina. Una historia marcada por la hiperinflación, el desgobierno, la desilusión y las promesas que se convirtieron en polvo. Vamos a entender cómo un país entero se convirtió en rehén de políticas inestables, corrupción sistémica y burbujas financieras que succionan hasta la última moneda de la población. Porque, cuando la mitad de un país vive en la pobreza, algo muy grave ha pasado. Y lo que se avecina puede ser aún más aterrador. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Antes de entender cómo llegó Argentina a este aterrador colapso, vale la pena analizar con calma este país. Porque Argentina no es solo un nombre más en el mapa de América Latina. Es el octavo país más grande del mundo y el segundo más grande del continente, solo superado por Brasil. Son casi 3 millones de kilómetros cuadrados llenos de contrastes, paisajes surrealistas y una impresionante cantidad de recursos naturales. En el norte, el paisaje está formado por montañas coloridas, formaciones rocosas esculpidas por el tiempo y cactus gigantes. Parece otro planeta. Al sur, la inmensa Patagonia lo domina todo con sus glaciares como el Perito Moreno, lagos de aguas cristalinas y campos abiertos donde el viento no para. En el extremo del mapa, la Tierra del Fuego alberga Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, conocida como el fin del mundo. Y en el centro, las famosas pampas son el corazón agrícola del país, con tierras llanas y fértiles que hacen de Argentina una potencia en la producción de carne y cereales. La costa atlántica tiene casi 5.000 kilómetros, con playas, acantilados, reservas ecológicas y ciudades como Mar del Plata. Y en medio de todo esto, Buenos Aires se impone con su alma europea, sus edificios históricos, su intensa vida cultural y sus casi 15 millones de habitantes. Con tanto potencial, la pregunta queda en el aire, ¿cómo un país así se sumió en una crisis tan profunda? Es lo que vamos a entender a partir de ahora. Número 2. Histórica. Mucho antes de Maradona, Messi y las crisis interminables, existía una Argentina muy diferente. Una tierra ocupada por pueblos indígenas como los mapuches, los diaguitas y los guaraníes, cada uno con su cultura, su lengua y su forma de vida. Esta realidad comenzó a cambiar en 1536, cuando los españoles fundaron Buenos Aires por primera vez. La ciudad sería destruida poco después y solo volvería a existir, de forma definitiva, en 1580. La independencia llegó en 1816, pero no trajo consigo la estabilidad inmediata. El país se sumió en décadas de disputas entre provincias, guerras civiles y luchas por el poder. Era una Argentina fragmentada, en busca de identidad y unidad. Pero entonces llegó el cambio. A finales del siglo XIX, el país entró en su llamada Era Dorada. Millones de inmigrantes europeos desembarcaron allí. La economía se disparó, basada en la exportación de carne y cereales. Buenos Aires se convirtió en una ciudad moderna y elegante, comparada incluso con París. En aquella época, Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Alemania y Francia. Pero el siglo XX cambió las reglas del juego. En 1946, Juan Domingo Perón llegó al poder con un estilo populista y nacionalista que aún hoy divide opiniones. Después de él, vinieron golpes militares, dictaduras y gobiernos frágiles.
Entre 1976 y 83, el país vivió uno de los periodos más sombríos de su historia reciente. E incluso con el retorno de la democracia, la economía nunca se consolidó. Y entonces, la caída continuó. Número 3. La inflación. Si hay un fantasma que acecha la economía argentina desde hace décadas, ese fantasma se llama inflación. Y no es pequeño. En el año 2023, la tasa anual alcanzó el 211%. Así es, 211%. Una de las más altas del mundo. Pero más que un número, es una tragedia cotidiana. Es gente que se despierta sin saber cuánto va a costar el pan, la leche, la carne. Salarios que desaparecen en cuestión de días. Y una urgencia constante por gastar todo antes de que el dinero se evapore. Esta convivencia forzada con la inflación ha creado hábitos que ya parecen normales allí. Comprar dólares se ha convertido en una forma de ahorrar dinero. Mucha gente compra frigoríficos, teléfonos móviles o cualquier cosa duradera solo para no dejar el dinero parado. Los precios en los supermercados cambian cada semana, a veces incluso cada día. Y existe una verdadera jungla de cotizaciones, dólar oficial, dólar paralelo, dólar para tarjetas. El impacto va más allá del bolsillo. Afecta a la mente, a las emociones, al futuro. ¿Cómo planificar algo si todo cambia constantemente? ¿Cómo soñar con una casa, un viaje o incluso una cena fuera si no sabes el valor de las cosas ni siquiera para una semana? Y es en este terreno inestable donde se instala la pobreza. Y hablando de vivienda, ese es nuestro próximo tema. Número 4. La crisis de la vivienda. La crisis de la vivienda está directamente relacionada con el aumento de la pobreza. En Argentina, el sueño de tener una casa propia se ha vuelto casi imposible para la mayoría de la población. La combinación de una alta inflación, salarios estancados y un mercado inmobiliario dolarizado ha creado una barrera difícil de superar para muchas familias. En Buenos Aires, el precio medio de un apartamento de 2 habitaciones equivale a más de 20 años de salario medio, una de las relaciones más desfavorables del mundo. Para empeorar las cosas, los alquileres consumen hasta el 60% de los ingresos familiares en muchos casos. La especulación inmobiliaria agrava el problema. Se estima que hay alrededor de 350.000 propiedades vacías en Buenos Aires, mantenidas como inversión mientras miles de familias no tienen dónde vivir. Al mismo tiempo, los edificios abandonados son ocupados por familias sin techo, lo que crea situaciones de riesgo y conflictos constantes. Las políticas públicas de vivienda son insuficientes y a menudo se ven interrumpidas por crisis económicas o cambios de gobierno, dejando a miles de familias en la estacada. El resultado es el crecimiento acelerado de los asentamientos informales. La Villa 31 ha duplicado su población en los últimos 15 años, llegando a albergar a más de 40.000 personas en condiciones inadecuadas, de las que hablaremos ahora. Número 5. Pobreza y desigualdad. La pobreza en Argentina ya no es una excepción. Es casi la norma. Más del 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y alrededor del 10% se encuentra en situación extrema. Pero el dato más alarmante proviene de los niños, casi el 60% de los menores de edad viven en la pobreza. Esto significa que más de la mitad de los niños crecen sin acceso digno a la alimentación, la salud o la educación. Se está perdiendo toda una generación. En las calles de Buenos Aires, este contraste salta a la vista. Por un lado, barrios como Recoleta y Palermo, llenos de cafés con encanto y edificios elegantes. Por otro, las llamadas villas miseria, las favelas argentinas, que crecen cada vez más en las afueras de la ciudad. La Villa 31 es una de las más conocidas. Está muy cerca del barrio más elegante de la capital. Pero mientras unos toman vino caro en áticos con vistas al río, otros viven en callejones estrechos, con cables al descubierto y paredes de ladrillo visto. En Villa 1114, en la zona sur, el panorama es aún más tenso. Allí, el tráfico se ha apoderado de algunas zonas, la policía entra con blindados y el miedo es cotidiano. Y esto no es una excepción, es un reflejo directo de la crisis.
La población que vive en barrios marginales ha crecido en los últimos años. Sin dinero para pagar el alquiler, sin una política de vivienda eficiente, miles de personas se han visto empujadas a estos lugares improvisados. Y el problema no se limita a las grandes ciudades. En el norte del país, en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, el abandono es aún más cruel. Niños desnutridos, familias sin saneamiento, regiones olvidadas. Mientras Buenos Aires concentra la mayor parte de las inversiones y la atención política, el interior del país se queda atrás. Y esta desigualdad regional no hace más que agravar la crisis. Y todo esto está sucediendo en un país que ya fue símbolo de prosperidad. Ahora se ha convertido en un ejemplo de cómo todo puede derrumbarse. Número 6. La tragedia de los jubilados. Si la vida es difícil para todos, para quienes ya han pasado de los 60 la situación es casi insostenible. Los jubilados argentinos, que deberían estar descansando después de toda una vida de trabajo, luchan por sobrevivir. El valor medio de las pensiones apenas cubre el 30% de lo que una persona mayor necesita para vivir con un mínimo de dignidad. Y cuando no llega a fin de mes, no hay mucho secreto, o la familia ayuda, cuando puede, o la única solución es seguir trabajando, incluso con más de 70, a veces 80 años a cuestas. En las calles de Buenos Aires, no es raro ver a personas mayores recogiendo cartones o vendiendo pequeños artículos en el transporte público para complementar su jubilación. Otros hacen cola en las organizaciones benéficas para asegurarse al menos una comida al día. La situación se agrava con el alto costo de los medicamentos y los planes de salud. Muchos ancianos tienen que elegir entre comprar medicamentos o comida, una decisión inhumana que nadie debería tener que afrontar. El PAMI, que es el Programa de Salud para Jubilados, está en crisis. Faltan médicos, faltan exámenes, faltan respuestas. En algunas regiones, conseguir una consulta especializada puede llevar meses, tiempo que mucha gente simplemente no tiene. Y por si fuera poco, también está la inflación. Cada ajuste que anuncia el gobierno parece una limosna frente al costo de vida. El poder adquisitivo de los ancianos se derrite mes tras mes. Y es en esta etapa de la vida, cuando la prioridad debería ser el cuidado, que miles de argentinos están siendo abandonados. Número 7. Poncidemia. Y por si la inflación, la pobreza y el abandono no fueran ya problemas lo suficientemente graves, hay otro ingrediente que se ha convertido en una epidemia silenciosa en Argentina: las estafas financieras. En un país donde el dinero se devalúa cada semana y la confianza en las instituciones se ha ido por el desagüe hace tiempo, mucha gente ha empezado a buscar soluciones fuera del sistema. Y ahí es donde los esquemas piramidales han encontrado un terreno fértil. Argentina vive lo que algunos expertos ya denominan poncidemia, una verdadera epidemia de esquemas piramidales que prometen rendimientos astronómicos para atraer a inversores desesperados. El nombre proviene de Charles Ponzi, famoso estafador de los años 20, y define perfectamente el funcionamiento de estos esquemas: se paga a los primeros inversores con el dinero de los nuevos, sin generar riqueza real, hasta que el sistema colapsa inevitablemente. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí, el llamado caso Generación Zoe sacudió a la comunidad cuando miles de personas invirtieron sus ahorros en un esquema que prometía rendimientos de más del 7% mensual en dólares. Mucha gente invirtió todo lo que tenía. Cuando el castillo de naipes se derrumbó, familias enteras se quedaron sin nada. Pero, ¿por qué tanta gente cae en esto? Porque los argentinos ya han visto cómo el banco confiscaba los ahorros, como en el famoso Corralito de 2001. Ya han visto cómo se derretía la moneda. Y en ese escenario, cualquier promesa de estabilidad parece mejor que nada. Los estafadores lo saben. Usan coches importados, fiestas glamurosas, famosos como propaganda e incluso discursos religiosos. Hablan de comunidad de abundancia, coaching financiero, criptomonedas milagrosas. Pero al final, todo es lo mismo, una pirámide encubierta. Y en muchos casos, esta avalancha de estafas solo encuentra tanto espacio porque hay un viejo conocido detrás: la corrupción. Número 8.
corrupción endémica. Y no se puede hablar del colapso argentino sin toparse con ese viejo fantasma que parece vivir de alquiler en el corazón del país, la corrupción. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, desde la pobreza hasta la poncidemia, hay un hilo invisible que conecta muchos de estos problemas: el desvío de fondos públicos, el favoritismo político, la impunidad. La corrupción en Argentina no es solo un problema. Es un engranaje paralelo que opera dentro del propio Estado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Argentina se encuentra entre los países peor clasificados de América del Sur. Y eso no sorprende a nadie allí. Los escándalos se repiten tanto que gran parte de la población ya ni siquiera se escandaliza. Está el caso de la maleta con $800.000 encontrada en el baño de la ministra de Economía en 2007. También están los famosos cuadernos de la corrupción, que revelaron coimas millonarias en obras públicas. Sin mencionar los procesos que nunca terminan, los políticos que nunca son castigados, los contratos que se esfuman. Pero el impacto real va más allá de los titulares. Cada hospital sin camas, cada escuela en ruinas, cada obra paralizada es un reflejo de este sistema corroído. La corrupción roba más que dinero, roba la oportunidad de un futuro digno. Y no solo en las altas esferas. En el día a día, la famosa coima se ha convertido en rutina. ¿Quieres que te den un permiso? Tienes que pagar por debajo de la mesa. ¿Quieres acelerar un trámite? También. Desde los inspectores sanitarios hasta los policías de calle, mucha gente ya considera los sobornos como parte del proceso. Número 9. Violencia creciente. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, pobreza, crisis, abandono, corrupción, era cuestión de tiempo que la violencia ocupara el espacio dejado por el Estado. Y eso es exactamente lo que ha pasado. La inseguridad se ha convertido en parte de la vida cotidiana en muchas ciudades argentinas, especialmente en los alrededores de la capital. La región metropolitana de Buenos Aires vive bajo la sombra de los atracos, los robos y los grupos criminales cada vez más organizados. Pero quien más llama la atención es Rosario, la tercera ciudad más grande del país, que se ha convertido prácticamente en un laboratorio del caos. Barrios enteros están en manos de facciones que se disputan el territorio y el poder. Disparos en plena calle, muertes por ajustes de cuentas, miedo constante. Las tasas de homicidios ya son comparables a las de las ciudades más violentas de América Latina. El narcotráfico ha encontrado en Argentina un terreno fértil, consumo en alza, fronteras abiertas y un Estado debilitado. Las rutas pasan por Paraguay y Bolivia, y desde allí siguen hacia Europa. La corrupción en sectores de la policía y la justicia lo facilita todo. Y quien paga el precio es el ciudadano común, atrapado en el fuego cruzado. También existe el terror urbano de los llamados motochorros, delincuentes en motocicleta que atacan a los peatones con una violencia absurda. Los vídeos de los atracos circulan todos los días en los noticiarios, alimentando una sensación de inseguridad que ya se ha convertido en la norma. En las villas miseria, donde el Estado no llega, el crimen llena el vacío. Los jóvenes sin opciones son cooptados desde temprana edad. Crecen rodeados de armas, miedo y falta de perspectivas. Y el ciclo se repite. Las cárceles también se han colapsado. Superpoblación superior al 60%, celdas insalubres, peleas internas y facciones que mandan incluso desde dentro. En algunos presidios, los propios reclusos controlan las reglas. La justicia no da abasto y el sistema penal, que debería rehabilitar, hoy solo alimenta la máquina de la violencia. Y mientras todo esto explota por fuera, por dentro el país sigue desmoronándose y los servicios básicos que sustentan a cualquier nación están al borde del colapso. Número 10. Colapso de los servicios públicos. Argentina fue en su día un referente en educación y sanidad. Sus universidades públicas y gratuitas acogían a estudiantes de toda América Latina. Los hospitales funcionaban bien. El estado del bienestar parecía fuerte. Pero esa imagen quedó en el pasado. Hoy, el panorama es otro. Y mucho más sombrío. En educación, las aulas se desmoronan,
Los profesores ganan menos que lo básico para vivir y las huelgas paralizan las escuelas durante semanas. En algunas provincias se pierden más de 50 días lectivos al año. 50 días fuera del aula. El reflejo se ve en los resultados. El rendimiento de los estudiantes argentinos en matemáticas, lectura y ciencias es uno de los más bajos de la región. La desigualdad también ha aumentado. Quienes pueden, envían a sus hijos a escuelas privadas. Quienes no pueden, enfrentan el frío sin calefacción, la falta de libros, de laboratorios y, a veces, incluso de merienda. En salud, la historia se repite. Hospitales sin insumos, colas kilométricas, gente muriendo sin atención. En ciertas regiones, una consulta especializada puede tardar más de un año. Un año de espera para quienes ya están enfermos. ¿Y los profesionales? Están agotados. Médicos y enfermeros acumulan empleos, se enfrentan a estructuras precarias y trabajan al límite. Y cuando el sistema se derrumba, quienes sufren son quienes dependen de él. Detrás del tango, las barbacoas y los paisajes increíbles, hay un país que intenta no caer. Pero los cimientos que lo sostenían ya están destrozados. Argentina todavía tiene paisajes impresionantes, una cultura vibrante, gente creativa y resiliente. Pero detrás del tango y la barbacoa, hay un país herido, tratando de mantenerse en pie con estructuras que ya no aguantan más. La pregunta es, ¿aún hay tiempo para cambiar el rumbo? Ahora queremos saber de ti, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta explorar lo que el mundo intenta ocultar tras los titulares bonitos, suscríbete aquí al canal. Porque en Mundo Bello seguimos desenterrando historias que nadie más quiere contar. Hasta la próxima.